Naruto padre de monstruos capítulo 9, Naruto y barra Charlotte Linlin padre de los monstruos de Neon Zangetsu capítulo 9 pasos de BBN barra A. Estamos de vuelta. Disculpen el retraso y la agenda alterada esta semana. Estos capítulos toman tiempo y no estoy bien de salud. Slifer escribió esta obra maestra, yo solo soy el tipo que tuvo las ideas, no sé dónde estaría sin él y el Adviento estos días. Realmente me animan a seguir adelante, es un regalo del cielo, no sé qué haría sin él. Gracias de nuevo por tu ayuda, amigo, con mi 16º aniversario en este sitio, ahora aquí, me encuentro reflexionando sobre las pequeñas cosas de la vida. Lo que antes era un pasatiempo relajado para mí y algunos amigos, realmente creció y evolucionó con el tiempo. Hay días en que recuerdo estos últimos 15 años y me pregunto si alguien me recordará. Si dejé huella, a pesar de no haber ganado ni un céntimo con ninguna de estas historias. Algunos días fueron más felices que otros, y algunas historias las disfruté demasiado escribiéndolas. Hasta el punto de quedarme despierto toda la noche trabajando en ellas y por supuesto, hay momentos en que miro hacia el futuro y me pregunto qué será de las cosas cuando yo ya no esté. Claro, intento no darle demasiadas vueltas a esto último. Sigo vivo y sigo escribiendo. En un mundo ideal, me gustaría seguir haciendo mientras pueda. Pero la vejez me está alcanzando y, últimamente, el mundo está lleno de locura y muerte. Siento que todos hemos perdido la cabeza a veces. Incluso antes de eso, muchos amigos y compañeros escritores que conocí ya no están. ¿Seguiré aquí dentro de 20 años? ¿10? ¿5? Es una idea escalofriante. Pero por ahora, sigo aquí, sigo escribiendo. Así que aquí vamos. El destino de esta historia depende de ti, el lector. Tus comentarios determinan el destino de este relato y de muchos otros. Solo soy un humilde autor que intenta abrirse camino en este mundo salvaje, una palabra a la vez. El tiempo y la retroalimentación determinarán si esto sigue siendo una historia. Así de sencillo, en otras palabras, tú decides, lector. Cuéntamelo. Lo que para algunos parece un final es solo el comienzo. Pasos de bebé. El blanco era un color común en la cima de la línea roja, a pesar de lo que implicara el nombre de la meseta del tamaño de un continente que rodeaba el planeta. La roca roja, resistente e inflexible, que le daba su color titular, quizá fuera lo que la mayoría del mundo veía al mirarla, pero desde la cima era un mundo blanco. Dos bancos de nubes seguían el emplazamiento de la megaestructura natural durante casi toda su extensión. Uno inferior que parecía un mar de blanco esponjoso desde el borde del acantilado, y otro superior que salpicaba el cielo azul como bolas de algodón arrancadas de los sueños de niños, pero no todo el color se distribuía por igual. La mayor parte de esta blancura se concentraba en un solo punto de toda la línea roja. Una gran ciudad de dimensiones bíblicas llenaba el espacio como un punto de color entre el rojo y el blanco. Desde lejos, no se apreciaba la magnitud de la ciudad. De lejos, parecía una metrópolis bonita y bien organizada, dividida en distritos. Al acercarse, se hacía evidente que cada uno de estos distritos estaba formado por docenas de castillos, cada uno con sus propias tierras y ríos verdes. Había docenas, no, más de 100 de estos castillos, construidos casi un milenio antes para los llamados dioses del mundo. Esta era la Tierra Santa de Mer y Geoise, hogar de los nobles mundiales, los llamados dragones celestiales, los descendientes de los 20, o de hecho, 19 reyes y reinas que se unieron para formar el gobierno mundial. Vivían dentro de las sagradas murallas de la ciudad con privilegios ilimitados e ilimitados. Lo que significaba para ellos semejante poder infinito y enfermizo, además de una endogamia enfermiza, era que casi ningún dragón tenía noción de escala. Porque cuando incluso la letrina más pequeña era más grande que varias manzanas de la ciudad, ni siquiera se podía concebir que algunas personas conocieran la violencia. Sin embargo, había una escala que incluso el noble mundial más repugnante debía admirar, sin importar cuántos esclavos poseyera. En el corazón de Tierra Santa se encontraba una estructura que hacía que incluso la extensa metrópolis pareciera pequeña. Era un castillo de casi 12 kilómetros de ancho y casi igual de alto, de forma cuadrada y coronado por grandes torretas verde jade que rodeaban una aguja central que se elevaba hacia las nubes. Castillo de Pangea. Capital de Mar y Giose y sede del trono vacío, posiblemente la piedra angular de todo el gobierno mundial durante 800 años, este edificio dorado y verde se había erigido como la definición absoluta del poder en el mundo.
Una solitaria roca dorada en un mundo definido por el agua, observando y observando desde lo alto cómo los asuntos del mundo eran presididos por aquellos a quienes la sangre y los logros les habían otorgado el derecho de gobernar el mundo. En lo profundo de las entrañas del colosal castillo, se estaba llevando a cabo una reunión en la llamada Sala de la Autoridad. A pesar de su grandioso nombre, la habitación en sí no estaba excesivamente decorada, salvo por unos cuantos círculos de aspecto esotérico y oculto pintados en las paredes que la rodeaban. En el centro de la habitación se encontraban unos cuantos sofás y asientos mullidos dispuestos alrededor de una gran mesa de centro. 5 hombres ocupaban los asientos, unidos en sus rostros envejecidos y severos, mientras observaban algo en el centro de la mesa. 4 de los 5 hombres vestían trajes negros sencillos, mientras que el quinto había elegido llevar un yukata blanco. Ninguno de los miembros del grupo habló al principio, esperando que alguno de los otros rompiera el silencio que había caído entre ellos cuando su conversación anterior se había estancado. El caballero del yukata suspiró, decidiendo finalmente hablar. «¡Qué fiasco tan grande para ocurrir en tan pocos días!», dijo Etambaro Nubenus Juro con voz grave. Era un hombre calvo en sus últimos años, de piel cetrina, gafas redondas y una gran estatura que todos sus compañeros reflejaban. Giró distraídamente un odachi envainado que tenía en la mano, sacando con el pulgar los primeros centímetros antes de devolverlo con un chasquido metálico. Su comentario fue recibido con asombro por todos lados. «Vivimos tiempos extraños. Desde la masacre del gigante de hierro, no había noticias que sacudieran la línea roja hasta los cimientos del castillo de Pangea», respondió el hombre de arriba Warkuri. La mancha de vino de Oporto en su frente parecía brillar al fruncir el ceño. Warkuri era calvo, con escasas canas, pero un bigote impecablemente cuidado que le sobresalía del labio superior. Le lanzó a otro de ellos una mirada venenosa. «¿Podemos esperar que lo consideres otro proyecto, Saturno?». Jai García Saturno se inclinó hacia adelante en su silla, apretando con fuerza el nudoso trozo de madera que le servía de bastón. Tenía los ojos entrecerrados, una nariz larga y puntiaguda y una espesa barba blanca. Una cicatriz oscura y ancha le rozaba la sien izquierda y su cabello blanco, que le llegaba hasta la nuca, estaba recogido en rastas cortas bajo un sencillo sombrero negro. «No desvíes tu antipatía hacia mí, Sano Arcuri. Fuiste tú quien sugirió que soltáramos a Jalmar de la correa y, sin embargo, fingiste sorpresa cuando un perro mestizo se metió en una pelea que no podía ganar». Warkuri entrecerró los ojos y había en él un aire de fastidio contenido. Marcus Mars se aclaró la garganta para intentar acabar con cualquier posible disputa entre los dos nobles ancianos. «Ya basta. Cada uno tiene sus áreas de especialización e interés. Lo que importa ahora es debatir qué haremos de ahora en adelante». Mars tenía una larga cabellera blanca que le caía por la espalda, y un bigote y una barba igualmente largos que le ocultaban por completo la parte inferior del rostro. Se puso de pie, a diferencia de los demás, revelando que medía casi 2,5 metros. El último miembro del grupo, visiblemente el más joven, asintió. «Claro, esta reunión ya se ha alargado bastante sin que quejas de siglos la prolonguen», se quejó el pastor Júpiter. Tenía el pelo rubio claro, perilla y no llevaba corbata. Juntos eran los Gorosei, las 5 estrellas ancestrales. Los 5 miembros de mayor rango y, por lo tanto, los líderes de los dragones celestiales y, hasta donde el mundo sabía, la máxima autoridad del mundo entero. La verdad del asunto era mucho más dudosa, y si alguna vez se supiera, el número de muertos sería catastrófico. Pero al menos por ahora, los Gorosei eran básicamente lo que el mundo pensaba de ellos. Todos los días se reunían para discutir los acontecimientos mundiales y revisar las leyes que los estados miembros del gobierno mundial debían cumplir, además de los negocios turbios que nunca salían de la sala de la autoridad. En ese momento, los 5 pares de ojos estaban fijos en el objeto central de la mesa: el cartel de recompensa de Uzumaki Tifón Naruto. Pirata. Afiliado a la destructora de países Big Mom y, más recientemente, asesino de San Jalmac, el asesinato de un dragón celestial, aunque fuera uno de los especímenes menos impresionantes, dijo Warkuri con tono sibilante, no puede quedar impune. Estoy a punto de despedir a los almirantes actuales por no movilizarse a tiempo. Nesjuru resopló suavemente. Eso no serviría de nada y no nos haría ganar el favor de Kong. El tiempo que tomaría encontrar reemplazos y mantener el equilibrio de poder entre nosotros y los piratas es algo que no podemos tolerar. Sus gafas brillaron, el rostro de Naruto se reflejó en ellas, sobre todo con una declaración tan herética resonando en los oídos del paraíso. La masacre de la isla Kuraigana se había extendido como un reguero de pólvora por Grand Line en los últimos días.
Las palabras del llamado tifón se extendían desde Sabaody hasta los Cabos Gemelos, incluso mientras Cyberpol intentaba imponer su ley y censurar el paso de información. Era una situación sin precedentes que resonaba amargamente en los oídos de cualquiera que mantuviera lealtad al gobierno mundial. Los enfrentamientos contra los marines, incluso involucrando a varios vicealmirantes, no eran algo desconocido en Grand Line. Pero solían ser algo limitado al Nuevo Mundo, donde el alcance de la armada no podía proyectarse tan lejos y solo los piratas más intrépidos llamaban hogar. Pero un pirata relativamente desconocido, con la ayuda de 3 de los nombres más grandes e infames del Nuevo Mundo, irrumpiendo en Paradise, derrotando a 4 vicealmirantes y liderando la ejecución sumaria de un dragón celestial. Eso sí que era una gran noticia. Que ardan los cielos, citó Júpiter, sorprendentemente pegadizo para un pirata. Uno pensaría que algo así fue producto de un grupo de discusión del departamento de propaganda. Propaganda no es, dijo Saturno, enderezándose y acariciándose la barba. Es una declaración de guerra abierta. Una herejía contra los gobernantes del mundo, agravada por el establecimiento de territorio en nuestro lado de la línea roja. Este Uzumaki Naruto ha dejado salir a un genio de la lámpara y dudo que vuelva a entrar pronto. Mars se metió las manos en los bolsillos y miró con nostalgia por la ventana. Nuestros esfuerzos por difamarlo, eliminando las inclinaciones de Halmak, han galvanizado una leyenda en lugar de vilipendiar a un tonto. Los 5 fruncieron el ceño ante ese hecho, porque en realidad, la culpa de todo este desastre recaía entre ellos y Naruto, incluso si el rubio había sido un catalizador involuntario. El año pasado, cuando Naruto hundió el barco tributo del gobierno mundial con destino al Valle de Dios, formaba parte de un plan a largo plazo para convertir el Valle de Dios en la próxima sede de la competición de caza nativa. El hecho de que Naruto hundiera el barco antes de esa fecha significaba que tenían que centrarse en otro lugar y reducir el juego planeado durante al menos unos años más, mientras buscaban otro lugar para los Gorosei. Eso había sido un asunto tan importante como cuando defecar, un inconveniente superable. Pero muchos de los dragones celestiales menores habían enfurecido y echado espuma por la boca ante la perspectiva de que un plebeyo de baja estofa hubiera retrasado su sádico juego sangriento durante un tiempo inclemente, lo cual era como ser alimentado a la fuerza con heces. Las demandas de recompensa o la ubicación inmediata de un nuevo lugar habían llovido en la sala de la autoridad, sin que nadie se hubiera expresado tan abiertamente como San Halmak queriendo que el santo barbudo los dejara solos para hacer su trabajo. Warkuri ideó una solución. Encargaría a Halmak la búsqueda de un nuevo lugar para el juego. Una nación no afiliada que masacrara esclavos para su diversión. Incluso habían intimidado a Kon para que les proporcionara una escolta oficial de marines. Habían acordado colectivamente que el resultado probable era que Halmak pasara unos meses navegando, matara a cientos de personas que Cyberpol encubriría, luego se aburriera y regresara a casa, probablemente haciendo escala en Sabaody para reemplazar a los esclavos muertos antes de regresar a Mar, y Gyose tuvo toda la pompa y circunstancia falsa para convencer a los dragones celestiales de que se estaba haciendo algo importante cuando en verdad los Gorosei solo querían que los dejaran en paz. Lo que no esperaban era que Halmak atacara a un reino controlado por un aliado de Big Mom. No podían haber predicho que su aliado, el mismo tifón que había iniciado toda la debacle, lideraría una incursión para liberar la isla y luego ejecutaría violentamente a Halmak. Fue, en términos groseros, un auténtico desastre, uno del que los Gorosei fueron responsables. Aunque nadie lo sabría jamás, quizás estos grandes piratas familiares podrían ser una amenaza tan grande para el equilibrio de poder como ese Bridgen Rocks, sugirió Nesjuro, retirando su Odachi y comenzando a examinarlo meticulosamente. Un nombre grosero para semejante conglomerado dejará de ser divertido si atraen más aliados. Big Mom, Tifón, Rojo el Distante y el Destructor del Mundo ya son bastante malos. ¿Qué sugieres?, preguntó Júpiter con curiosidad. ¿Y, deberíamos consultar con Lorinu? El silencio invadió la sala de la autoridad. Los 5 compartieron una mirada silenciosa. Marte fue quien le respondió. No. Esto no merece su santa atención. Por ahora, aumentamos la recompensa de Uzumaki para reflejar el peligro que representa para la balanza, pero no lo antagonizamos. Podemos dejar eso en manos de los otros peces gordos del Nuevo Mundo cuando él y su aparente amante regresen a Totoland. Nos presentamos como los dioses que somos, y dejamos que ellos se muestren como los monstruos que sabemos que son. Y cuando los monstruos pisaban el dominio de los dioses, comenzó Warkuri, mientras sus labios albergaban el fantasma de una sonrisa.
Los leales sirvientes de los dioses los pasarán a espada, dijeron los Gorosei al unísono, mirando el rostro bigotudo de Uzumaki Tifón Naruto representado en el pergamino. 0, 0, 0. Hemos ganado. Un rugido de aprobación se elevó de la multitud, inundando a Naruto desde donde se encontraba, en el centro del salón principal del Wolekei Chateau. Levantó el puño por encima de la cabeza y encabezó un cántico exultante de los hombres y mujeres allí reunidos, quienes vitorearon y gritaron de alegría. Había pasado aproximadamente una semana desde la debacle de Kuriagana, y si bien la pelea con los marines y la posterior masacre del gusano Halmak habían sido placenteras, aunque sangrientas, Naruto y Lin Lin coincidieron en que no era justo para quienes inicialmente los habían acompañado en el Queen Mama Chanter para las celebraciones navideñas tras despedirse de Redfield, que se había elevado a permanecer en su isla para supervisar los esfuerzos de reconstrucción. La gran familia había regresado al Nuevo Mundo y una vez a salvo en Totoland, habían convocado una fiesta mucho más jovial en la capital con temática de pasteles al principio. Naruto pensó que no disfrutaría de la fiesta y había planeado saludar a los desconocidos y luego irse a dormir. Pero había algo en la fiesta que le contagió una jovialidad que no pudo evitar abrumarlo. El salón estaba lleno de cientos de mesas, largas y cortas, adornadas con tal variedad de comida y bebida que dejó a los invitados con los ojos brillantes y la boca hecha agua. Inicialmente, la fiesta de la victoria había sido solo para los gobernadores de la isla y los valientes tripulantes que los habían ayudado en la lucha contra la habitación. Pero a medida que el rubio se acostumbraba a la situación, se encontró mirando por la ventana y viendo miles de rostros abandonados en las calles. Una investigación superficial realizada por sus clones reveló que la multitud estaba formada por ciudadanos de Wolekei Island, además de otras dos fuentes. La mayoría de los extras eran civiles de cada isla, que habían tomado sus propios barcos y embarcaciones de recreo para seguir a sus gobernantes, deseosos de participar en las festividades, incluso si no podían formar parte de los confidentes cercanos de su reina. Sin embargo, la segunda fuente conmovió a Naruto de una manera inesperada. Eran refugiados de razas y pueblos perseguidos bajo el repugnante gobierno del gobierno mundial, que habían ido llegando lentamente en barco desde su proclamación. Algunos estaban peligrosamente delgados o deformes, pero habían llegado, con los ojos brillantes ante el reino de fantasía que Lin Lin, y ahora él, habían construido. Así fue que, a primera hora de la tarde, Naruto se acercó a su imponente amante y le pidió que hiciera algo por él. Abre las puertas, Lin Lin, deja que todos entren a la fiesta. Sus grandes y hermosos ojos naranjas lo miraron entonces, curiosos. ¿Por qué? Naruto respondió con una sonrisa lenta y fácil que hizo que su corazón se acelerara. Si Totoland es para todos, entonces dejen que todos entren a comer. No solo los elegidos. Sus palabras conmovieron profundamente a Lin Lin. Sus ojos brillaron y su rostro se iluminó con una sonrisa genuinamente extática e infantil. Dio la orden de que trajeran la mesa y las puertas se abrieron a pesar de las quejas de Struelson. La gente de Toto y de otros lugares entró corriendo y se unió en un hermoso y caótico concierto de voces. Música y gastronomía de 100 naciones y culturas se fundieron en un solo ruido de una belleza monstruosa. No menosprecien lo que son, nunca permitan que los persigan por lo que son. Son personas. Y hemos vencido a esos malditos gusanos. Gritó Naruto a la multitud, ganándose 1000 palabras de respuesta en innumerables rostros sonrientes. Por Totoland! Exclamación de cierre. Nuestra nación perfecta, donde nadie es dañado por lo que es. Somos quienes somos. Exclamación de cierre. Tifón, tifón, tifón. Cantaban y vitoreaban, haciendo sonar sus jarras y atiborrándose de carnes y dulces de los que nadie había oído hablar nunca antes. Descendió entre ellos, estrechando manos y abrazando a personas que no conocía, dejando que su euforía lo inundara como una droga, una exaltación de la que no se cansaba. ¿Cuánto tiempo hacía que no conseguía una victoria tan inigualable sin un toque de melancolía? A lo lejos, podía ver la figura titánica de Mundo y su tripulación, que se había unido a la fiesta. El alegre gigante lanzaba niños al aire y los atrapaba mientras chillaban y gritaban de alegría. A su pesar, Naruto descubrió que le caía bien el cobarde y pomposo capitán con el que estaba aliado, pero su mirada se desvió de World en busca de alguien más, abriéndose paso entre la multitud con una gracia fluida. Pasó por encima de Tontatas, que estaba tomando té en la pista, y se balanceó bajo los brazos entrelazados de un miembro de la tribu de brazos largos, bailando antes de saltar alto, balanceándose en la lámpara principal. Giró en el aire antes de aterrizar en una de las largas mesas frente a quien había estado buscando. Aquí estás. Lin Lin lo miró con cariño.
Katakuri estaba en su regazo, balbuceando alegremente, mientras sus otros 4 hijos estaban sentados sobre Zeus y Prometeo. Gracias por no caer en mi pastel, Bigotes, dijo, inclinándose para besarlo en la mejilla. ¿Te importaría decirme por qué estás de pie sobre mi mesa? Naruto se puso de pie de un salto, girando sobre un pie hizo una reverencia teatral, con el perro estirado como había visto hacer a Jiraiya muchas veces, una introducción kabuki. Bueno, suena una pieza musical maravillosa y no puedo evitar invitarte a bailar, giró la palma hacia arriba, haciendo un gesto de ven aquí. Tardó unos segundos en asimilar lo que había dicho Naruto antes de que su rostro se iluminara de alegría. Le revolvió el cabello a Katakuri antes de pasarlo a una criada que esperaba y tomó la mano de Naruto. Él la subió a la larga mesa, ganándose una ovación de aprobación de la multitud que observaba. Lin le dio un golpecito a Napoleón, dejándolo en un ángulo alegre mientras miraba a su amante, mucho más bajo. ¿Sabes que va a parecer ridículo, verdad, Bigotes? Naruto le sonrió, le tomó las manos y empezó a bailar al ritmo. ¿Qué serían? Porque lo haremos con ellas, medias altas. Mamá. Rió Lin antes de empezar a bailar sobre la larga mesa. Era algo sencillo, fruto de la diferencia de altura, un tango con saltos y giros al ritmo de 1000 melodías diferentes, pero sincero y perfecto. La gente de Tote aplaudió y vitoreó mientras la reina y su consorte elegido giraban y saltaban arriba y abajo a lo largo de la larga mesa, una mezcla de piratas de principio a fin. A pesar de todo, Naruto y Lin solo tenían ojos el uno para el otro, gemas gemelas de color zafiro y ámbar lima engastadas en la más fina corona. El calor se apoderó de sus mejillas y otras partes, y antes de que se dieran en cuenta, Naruto se vio empujado por la puerta de un dormitorio y arrojado sobre una cama enorme. Para cuando se orientó, sintió unos labios carnosos chocar contra los suyos y regresó con igual vigor. El muelle se besó húmeda y ruidosamente, sus labios se entrelazaron y sus lenguas danzaron mientras se abrazaban, explorando sus espaldas y el rubio sintiendo la firme suavidad de los pechos de su amante contra su pecho. Finalmente, tomaron aire y Lin se recostó para quitarse la blusa, con los ojos llenos de deseo. Espera, interrumpió Naruto, con una expresión de preocupación momentánea. ¿Y si alguien viene a buscarnos? Lin hizo un puchero, pero no dejó de tirar la blusa y subirse a la cama hacia él. No pasa nada, puse un sombrero en la manija de la puerta. Naruto estaba a punto de discutir más cuando el siguiente beso le robó el aliento, diciendo sus palabras entre apasionado ida y vuelta, justo, suficiente, logró decir fuera de la puerta de los aposentos de la reina. Algunos sirvientes se acercaron preocupados hacia la puerta, tenían algunas noticias incómodas que contarle a su líder sobre Katakuri, que un momento de negligencia había significado que había comido algo que realmente no debería haber comido. Se detuvieron al llegar a la puerta, pues fueron recibidos por los ojos azules giratorios de Napoleón, que habían quedado fijos en la manija de la puerta. Lárguense, mamá y papá están haciendo bebés. Les espetó el sombrero, haciendo que los sirvientes volvieran corriendo a la fiesta. La noticia no era el fin del mundo en ninguna parte, y al menos la reina y su rey consorte se lo estaban pasando en grande a su manera. Al fin y al cabo, ¿no era ese el objetivo de una fiesta? 6 meses después, un ligero destello de niebla se elevaba del mar matutino. Las aguas cristalinas se mecían suavemente con la marea, pero su sonido se veía amortiguado por la presencia de los vapores ascendentes. Era hermoso observar el pleno verano cuando el clima esquizofrénico del Grand Line invitaba a la diversión, incluso si no parecía haber nadie cerca para disfrutarlo. Eso cambió cuando el horizonte lejano se interrumpió con un punto solitario que se hizo más grande a medida que, fuera lo que fuese, se acercaba a través de la niebla. Ese algo se dividió en 6 siluetas distintas de barcos que surcaban los mares con un viento favorable. Naruto se encontraba en la proa del barco líder, observando a través de la niebla mientras avanzaban. El viento le alborotaba el pelo, haciéndole cosquillas en la cara. Tomó un mechón de los puntiagudos mechones dorados y lo sostuvo ante sus ojos, retorciéndolo mientras observaba su longitud. Frunció el ceño, pasando una mano por la mayor espesura de brillantes púas doradas que permanecían suaves a pesar de su aspecto. Necesito un corte de pelo, se dijo. En los 2 años que habían pasado desde que había estado varado en este extraño mundo anegado, su pelo había crecido de su corta mata de púas a una peluda melena de león que enmarcaba su rostro con un flequillo que le llegaba hasta la barbilla. Empiezo a parecerme a papá. En el pasado, Naruto se habría alegrado enormemente de tener un parecido tan sorprendente con el cuarto Hokage, pero eso fue antes de descubrir que el Kage que menos tiempo había llevado al frente había sido su padre.
Aunque amaba a su padre y lo que había logrado, a pesar de las circunstancias, Naruto había considerado más de una vez recortar el exceso de cabello para que fuera más manejable. Tener el pelo largo era difícil, reflexionó, sobre todo cuando el viento te lo daba en la cara con frecuencia. También había considerado la posibilidad de dejarlo crecer en una coleta en honor a Jiraiya, pero, francamente, eso sonaba a algo de lo que Lin se burlaría, o a lo que le darían tirones en una pelea salvo por el cabello alargado. Naruto lucía prácticamente igual que hacía medio año. Aún llevaba el abrigo rojo apagado de capitán, pero lo habían ajustado para que le quedara un poco mejor, sustituyendo los elementos de estampado de leopardo por un elegante naranja atardecer. Eso no era lo único que había sufrido ligeras modificaciones en los últimos meses. Las 6 naves que componían esta pequeña flotilla eran las mismas que Sengoku había cedido a su tripulación a cambio de la salida segura de los marines de Kuriagana tras la muerte de Halmak. Lo que no esperaba era que su novia le diera las naves para que hiciera con ellas lo que quisiera. Los piratas viven del botín, Whiskers. No puedo permitir que mi hombre eche a perder al gobierno mundial sin un botín que acompañe al derecho a presumir. Le había dicho Big Mom a Naruto cuando se planteó el asunto de qué hacer con los barcos en los días posteriores a las celebraciones. A Totoland no le faltaban barcos ni flotas, con el Queen Mama Chanter como buque insignia, pero tras pensarlo un poco, Naruto se animó a la idea. Un escuadrón personal de naves grandes y poderosas para hacer lo que quisiera, capaces de atacar en masa y lanzar fuego infernal a distancia mientras el resto de la flota de la gran familia hacía lo suyo. Los 5 acorazados de la armada pueden haber sido grandes, pero fueron bastante fáciles de modernizar una vez en dique seco, quitando los tonos de pintura verde y cambiando los interiores utilitarios por algo un poco más cómodo para los más de 1000 tripulantes de cada uno. El barco en el que Naruto se encontraba actualmente era una historia diferente. No fue una verdadera sorpresa que hubiera elegido el barco noble mundial como su embarcación personal, dado que era el más rápido de la flotilla pero también el mejor elaborado. Rebautizándolo como The Tempest Gate, Naruto, sus clones y una docena de carpinteros de barcos se habían tomado mucho tiempo para remodelar el exterior y el interior a su gusto y necesidades. Todos los restos de la presencia y el sentido enfermo del dragón celestial habían sido despojados con el barco, ahora luciendo molduras de color naranja atardecer y madera barnizada oscura. El Gaich tenía su mascarón de proa remodelado en las fauces gruñonas de un zorro, uno que Kurama había modelado con suficiencia. Encima de todo, 2 banderas piratas gemelas colgaban una sobre la otra en el mástil principal. La inferior lucía la calavera pintada con lápiz labial de los piratas de la gran familia, ligeramente alterada, mientras que encima se alzaba la bandera personal de Naruto. La calavera de un zorro sonriente frente a una representación artística de una tormenta en espiral. La flotilla se encontraba de nuevo en el paraíso, pero regresaba al archipiélago Sabaody con la intención de regresar al nuevo mundo. Habían visitado la primera mitad del Grand Line cada pocos meses para asegurarse de que los marines no hubieran incumplido su acuerdo de dejar Kuraigana en paz. Era una tarea sencilla que Naruto podría haber realizado sin los barcos, pero en esos 2 años había aprendido la importancia de guardar las apariencias y ahora estaba más concentrado en su pelo, que de alguna manera le llegaba a los ojos con la brisa. «Maldita sea», gruñó, apartándose el flequillo y preguntándose cómo su padre había podido llevar el pelo así. Una voz de mujer mayor se burló de la queja patética. «Deja de juguetear con tu maldito pelo, rubia ingenua. Los folículos se pondrán en huelga y te quedarás más calva que el coño de una sirena si sigues así». Naruto apretó los dientes ante la púa y se giró para dirigirse a quien había hablado. «Cállate, abuela gafas, tu cabello es más largo que el mío de todos modos, pero por alguna razón nunca te llega a la cara. Gafas de abuela. Mocosa. Te lo digo, solo tengo 95 años y no hay ningún gruñón mordisqueándome los tobillos», replicó la mujer con vehemencia, levantándose las gafas de sol para revelar otro par de lentes graduados. Aunque la molestia y el enfado eran genuinos, no había en ellos ninguna ira. Eso dicen todos los médicos. La abuela Tsunade estaba igual, replicó Naruto, bajando un párpado y sacándole la lengua a la mujer. La mujer apretó los dientes y procedió a lanzarle una botella llena de jerez a la cabeza al tifón. «Métete eso por el culo, cabrón». Naruto atrapó la botella hábilmente, manteniendo su sonrisa hacia la mujer y comenzando a reír a la otra mujer. Prácticamente le salía vapor por las orejas antes de que su fachada de fastidio se quebrara y se uniera a la conversación.
Era una mujer alta y mayor, de pelo largo y blanco y rostro arrugado, pero por lo demás mantenía una figura atlética a pesar de su avanzada edad. Vestía una camiseta hasta la mitad que le dejaba el abdomen al descubierto, junto con una chaqueta de cuero morada y vaqueros acampanados, ambos con un estampado de llamas en los bajos. Tras recuperarse de la risa, Naruto le devolvió la botella verde a la mujer de púrpura y se creó una atmósfera de tranquilidad entre ellos. Solo estoy bromeando, Kurea. El doctor Kurea, autoproclamado el mejor doctor del planeta, asintió. Si realmente hubiera estado enojado contigo, mocoso, habría mezclado tu comida con laxantes. Hizo una mueca ante tal perspectiva mientras sacaba un trozo de tela azul de su bolsillo. Se la ató a la frente para evitar que la cortina de pelo volviera a molestarle los ojos. De niño, solía usar gafas protectoras en la frente, ¿sabes? Le dijo a la mujer mayor, entablando conversación. ¿Por qué te detuviste? Nada como unas buenas gafas para protegerte del mal tiempo si eres un pirata asqueroso. Kurea reflexionó con curiosidad, inclinándose sobre la barandilla para contemplar el mar brumoso frente al barco con un gesto evasivo. Naruto terminó de atarse la diadema y se unió a la mirada de la anciana doctora. ¿En serio? Supongo que fue demasiado esfuerzo, ya que también llevaba un protector de frente. ¿Dónde más los pondría si no podía apoyarlos en la frente? Preguntó retóricamente, sin esperar respuesta. ¿Alrededor de tu cuello? Señaló Kurea, riéndose disimuladamente al ver a Naruto con la mirada boquiabierta de un pez dorado. Por Dios, eres más grueso que un ladrillo y la mitad de afilado. Esa recompensa de 1900 millones obviamente no refleja lo que pasa por tu cerebro sedoso. 1.900.000 millones, Beri. Esa era la recompensa que le habían asignado a Naruto tras la muerte de Halmak, por el sacrílego acto de asesinar a un noble mundial indefenso y a todo su personal. El Uzumaki resopló ante el comentario del doctor, considerando que toda la importancia que se le daba a las recompensas estaba completamente fuera de lugar. ¿Por qué la gente de este mar usa las recompensas como un concurso de meadas? La gente es tonta, y no hay cura para la ignorancia voluntaria, dijo Kurea con calma antes de regresar al interior de la nave. Pero al menos puedes aliviar la soledad de alguien con bastante facilidad. Vamos, Lin podría romperle el cuello a alguien si te ausentas demasiado tiempo. Con el rostro suavizado ante las palabras de la doctora, Naruto la siguió y recorrió la nave hacia la superestructura trasera. Se cruzaron con docenas de tripulantes, todos ellos con gestos de respeto. Asentimientos de reconocimiento aquí y allá. No tenía la grandiosidad de lo que se le otorgaba a Big Mom, pero era sincero y, lo más importante para Naruto, carecía de miedo. Su lugar entre ellos ya no era tolerado por temor a la ira de Big Mom o a la suya. Era su comandante y, aunque no era Hokage, tenía un sonido agradable al ingresar a la estructura de comando trasera. Navegaron a través de las escaleras interiores y finalmente abrieron la puerta de los aposentos del capitán, donde encontraron a Lin sentada en una silla frente al fuego, con una manta cubriendo su cuerpo. Encontré a tu rubio juguete junto a la figura decorativa, le dijo Kurea a Big Mom, rodeando a la mujer mucho más corpulenta y arrebatándole una cantimplora de té dulce, sin temer las consecuencias. ¿Qué te he dicho sobre comer demasiado dulce en tu estado? Lin se apartó un mechón de cabello rosado de la cara y se recostó en la silla. La moderación es la clave, dijo lentamente tras su gran victoria. Lin le confesó a Naruto que albergaba dos grandes temores y arrepentimientos. El primero era que quería comprender por qué su cuerpo estaba así. Para ello, Naruto buscó al mejor médico que pudo encontrar, y finalmente encontró a Kurea en el reino de Drun, cerca del inicio de Grand Line. Si bien la Elidan de 95 años inicialmente se mostró impertinente y desdeñosa con la presencia de Naruto, sintió curiosidad cuando Naruto le explicó por qué necesitaba su experiencia Big Mom. Su cuerpo era anormal. Ni por asomo. Era mucho más fuerte, más resistente e incluso más alto que la mayoría de los supuestos superhumanos, y los fallos de control que había relacionado con su necesidad de comida eran algo por lo que la doctora Kurea había estado dispuesta a abandonar su frío hogar para investigar. Solo después de que Naruto aceptara que esto no la convertía en parte de la tripulación, solo en una compañera de viaje participante. Naruto extendió una mano y acarició cariñosamente el hombro de Lin, sintiendo una calidez en el pecho cuando ella se inclinó hacia él. El navegante dice que tardaremos una semana en llegar a Sabaody. Después, tendremos una pose eterna en el BAF. La sonrisa de Big Mom se desvaneció imperceptiblemente al mencionar el hogar de su infancia.
Podemos hacerlo en otro momento, después de todo, no, la interrumpió Naruto, sosteniéndole la mirada. Me dijiste que uno de tus únicos arrepentimientos en la vida era cómo te veían los gigantes por lo que pasó de niña. Si quieres enmendarlo, mejor que lleguemos cuanto antes, lo dijiste cuando partimos. Lin se abatió ante las palabras directas y se hundió en la silla. Podía ser tan infantil. Incluso ahora los ojos azules se suavizaron y Naruto se inclinó, apoyando su mejilla contra la de ella, susurrándole palabras de consuelo al oído. El simple gesto pareció disipar las preocupaciones de Lin, incluso mientras Kurea refunfuñaba sobre su basura acaramelada. Naruto sabía la verdadera razón por la que su anterior euforia ante la perspectiva de regresar a Elbaf se había apagado en los últimos meses. Era la misma razón. Mientras Kurea seguía allí, extendió una mano y Lin la tomó, ayudándola a ponerse de pie. La manta cayó y, una vez más, como había sucedido durante los últimos meses, Naruto observó el revelador bulto que se desarrollaba en el vientre de su amante Big Mom. Estaba a punto de ser madre nuevamente y, según Kurea, parecía que tendría trillizos sin que nadie se lo pidiera. Se encontró mirando más allá del bulto donde crecía su progenie hacia los grandes ventanales de la parte trasera del camarote del capitán, donde el joven Katakuri jugaba tiernamente con sus hermanos. La niebla fuera del barco parecía espesarse, convirtiéndose en niebla pura. Un crujido de estática se escuchó en el sistema de megafonía. Era la voz del timonel dirigiéndose a la tripulación. Todos, acabamos de entrar en el triángulo de Florian. Mantengan la vista puesta en la niebla, porque aquí hay monstruos. N/A. Wow. Sorpresas y encuentros por doquier. Este capítulo marca el final del primer arco y el comienzo del segundo. Es muy divertido intentar averiguar quiénes serían las figuras clave en este periodo, es decir, 44 años antes del comienzo de One Piece. Aquí las cosas empezarán a divergir de forma divertida, y con suerte, se harán de forma que se adapten a la nueva información que Oda nos brinde. En palabras de Slifer sobre el asunto: preferiría meter mi pene en una licuadora seca antes que dejar que Kuma y Geni sufran bajo esa mancha de mierda de Saturno. Se salvarán de una forma u otra. Fin del capítulo.